¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por tomar parte en este espacio, en esta página de análisis, un espacio de reflexión que Victoria Durango ofrece para poder tratar algunos de los temas de interés, algunos de los asuntos que a veces vemos en las noticias, pero que ahora los tratamos desde el punto de vista de los analistas, de los columnistas que de manera cotidiana también aportan sus análisis en las páginas de Victoria Durango. En esta ocasión les saludo a nombre del ingeniero Jorge Clemente Mojica Vargas, director general de Victoria Durango y también director de este espacio, a mi amigo Jesús Nevares Pereda. Jesús, bienvenido. Gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias a ustedes por seguirnos. Yo soy Mariano Cervantes y hay algunos asuntos que hay que comentar que son obligados en la agenda diaria de la información. Y quizá el que más nos ocupa, porque aunque muchas cosas varían en estos días, Jesús, algo en lo que podemos coincidir es que el común en las noticias de todos estos días está en la agenda política. Así y la agenda política centrada en la agenda electoral. Así es. En lo político, ¿cómo ves las cosas? Bueno, me parece que han ocurrido una serie de circunstancias que están impactando muy fuertemente en el escenario político electoral. Fundamentalmente la irrupción de los jóvenes estudiantes de las universidades privadas que han estado jalando a otros estudiantes de escuelas públicas y que se salió del ámbito del Distrito Federal para estar en el ámbito estatal, en donde este detonante inesperado, absolutamente inesperado, está difundiéndose, creo que en gran parte del mundo. Esto ya tiene una difusión continental en Estados Unidos, en Europa, y bueno, yo escuchaba en la mañana que ya pues en países muy lejanos como Medio Oriente o Lejano Oriente, en Japón, está llegando esta información. Alguien decían la pradera está muy cerca y es semejante a como está en México, como está en Egipto, como ha estado en Londres o como puede estar en Wall Street. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están con la ansiedad, con la necesidad de manifestarse, de expresarse, de participar. Y en el caso de México, bueno, la chispa que lo enciende es el factor Peña Nieto en una visita a una universidad. Y de ahí se desprende esa inconformidad o esa molestia, que uno de sus frentes, quizá el más visible, ese es el de anti-Peña Nieto. Así es. Bueno, creo que esta movilización estudiantil dejó de ser una movilización de inconformidad para pasar a una situación de protesta y de demanda, de exigencia. Me parece que Peña Nieto es solo un pretexto, vaya, ¿sí? Es algo que traía ya el joven estudiante, ya traía ese volcán que encuentra una coyuntura con la situación de Peña Nieto. ¿Qué decir? Si en el momento en que están así las cosas, se da la circunstancia de que hubiera sido otro actor político, incluso no candidato, incluso el propio presidente de la República, otro actor, otro candidato. Claro. Sobre todo, pero es razonable que las quejas se enfoquen hacia el más poderoso en términos de la imagen que nos representa, ¿no? Sí, mira, aquí yo creo que es pertinente tratar de reflexionar en el sentido de si es una persona, o es una serie de circunstancias, o es todo un sistema. Efectivamente, en Túnez, ¿qué es lo que despierta la gran inconformidad de ese país que llega a derrocar a un régimen, a un gobernante? Bueno, pues un estudiante, un profesionista joven recién egresado, que vendía fruta en un carrito, que llegaron, lo quitaron de donde estaba vendiendo, lo apalearon, y el único recurso que tuvo de protesta fue quemarse, inmolarse, y eso despertó. Ese fue el detonante que
trajo como consecuencia una revolución, porque realmente fue una revolución. Pero fue el detonante. Entonces, así es. Solamente. ¿Podría haber sido Peña Nieto o no podría haber sido? A mí me parece que ya había una carga de inconformidad muy fuerte. Podría haber sido algunos jóvenes universitarios que después de una fiesta hubieran sido atacados y agredidos por unos policías. Y ahora ese hubiera sido el ángulo de... Ese hubiera sido un detonante. Es decir, los elementos de detonación ya estaban. Pero, bueno, en la coyuntura estallan con Peña Nieto. ¿Y por qué con él? No es precisamente lo personal, ni siquiera en que sea candidato o no. Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota representan partidos en el poder, con una responsabilidad histórica de lo que está pasando aquí en nuestro país, que no han querido aceptar sus partidos. Es decir, lo que está sucediendo aquí en el país, de crecimiento de la pobreza, de concentración de la riqueza, de la generación de familias poderosas, de la famosa telecracia, ¿no? La gran fuerza de presión que tiene la televisión, del narcotráfico, de los muertos, de los desempleados, no es responsabilidad de un sexenio ni de 2 sexenios. Es una situación que se viene gestando desde hace décadas, pero que no quieren aceptar su responsabilidad los políticos y sus partidos que han estado en el poder. Había la gran esperanza que el PAN, al asumir el poder, cambiara las cosas. No cambió nada. En algunas circunstancias, como en el choque, en la cuestión del combate a los malosos, pues resultó peor. Entonces, encuentran de una manera coyuntural a las personas, pero yo siento que más allá de las personas está la ineficiencia, la ineficacia, la ineptitud, la corrupción, el hastío, el hartazgo absoluto de los estudiantes, de sus padres, de sus familias, de un modelo social, económico, político que no funciona. Podemos coincidir, a lo mejor, entonces, en que en realidad la protesta, el detonante fue ese, pudo haber sido otro. Pudo haber sido otro. Dos, creo que pudo haber sido otro. Que en realidad está ahí una inconformidad. No hay jóvenes que estén 100% conformes con el estatus, con la situación, con su situación económica, ni con el su situación social. Ni el 5%. O sea, hay una enorme inconformidad de los jóvenes con varios factores. A algunos les falta empleo, otros se padecen cuestiones graves de seguridad, otros tienen problemas por las limitaciones en educación, en fin, hay diferentes factores y están ahí pendientes de estallar. Y la otra, que la inconformidad finalmente se encausa hacia el poder. Claro. Así, y fíjate que me llama la atención algo que observo. Se regodeaba diciendo, es que miren qué chistoso, qué interesante. Contra el presidente no protestan contra un candidato. Pues me pareció desafortunado. Por supuesto. Porque bajo esa premisa, las protestas se encausan contra el poder. Estamos viendo entonces que el mismo presidente está dando la razón a que a él ya no se le ve como el poder. Aunque todavía le quedan unos meses, está reconociendo que las protestas, que el poder a quien ven los jóvenes, al poderoso, al que ven como el jefe político o el que da la cara en función de las fuerzas, pues es Peña Nieto en este caso. Así es. Entonces, bueno, quizá eso nos da todavía margen para varias cuestiones interesantes. Pues para mí, eso que dijo el presidente me parece dramático y patético. Dramático porque él se está metiendo en su propio drama. Yo ya no existo, señor. Exacto. Yo ya no existo en este país. Ni siquiera la inconformidad juvenil me toma en cuento. Ni para eso me... Y esto es de un patetismo increíble.
Y yo lo añadiría con una irresponsabilidad en el análisis. Se matan, si se hace una conflagración, pero no atacan al presidente, pues que a todo dar. Entonces, el presidente se zafa como causa y como efecto. Ya no cuenta, ya no existo, yo ya no soy nada, ya no soy ni causa, ni efecto, ni solución, ni nada. Y me parece que así lo están tomando los estudiantes. Es un señor que ya se va a su casa a retiro con un ingreso económico muy, muy, muy importante, con una seguridad permanente, y que pues ya no tiene caso enfrascarnos con él, vámonos adelante. Mejor con el que realmente claro, con el que puede ser, o con los que pueden ser, Sin embargo, hay un elemento que más allá de esto me preocupa, y es el verlo más allá de los enconos, de las críticas, de los gritos, las respuestas. El político no está entendiendo lo que está pasando en México. El político, en su esquema, en su desarrollo mental, en su contexto de intereses, no entiende al joven. Y entonces a mí me parecía que en una entrevista que le hicieron a Joaquín Codwell, del presidente nacional del PRI, Carmen Aristegui, el día de ayer, estaba respondiendo cosas como si fuera otro lenguaje con los jóvenes. No entienden que el joven está rompiendo paradigmas, está planteando de manera muy contundente nuevos modelos de todo, sociales, políticos, económicos, de impartición de justicia. En el fondo eso hay, y el político responde con su discurso consuetudinario, fofo, vacío, irrelevante. Ahí me preocupa mucho, porque podríamos tener en este momento una clase política compuesta por diferentes colores, matices, partidos, que no sabe lo que está ocurriendo y por lo tanto no lo entiende y no lo va a poder enfrentar correctamente. Es decir, está actuando de manera tradicional. Y yo veo la respuesta de los opositores a Joaquín Codwell, es decir, los voceros en el PAN y en el PRD, lo más importante es que, aunque no es la misma en esencia, sí es la misma en cuanto a lo viejo, lo oxidado de la respuesta. ¿Qué hacen? Montarse en el movimiento y tratar de asusar o de aprovechar al máximo con fin político, con fin electoral, sin entender que eso es mucho más grande que ellos. Claro. Esta situación. Y observar otra cosa. Noté una diferencia interesante en la respuesta que daban los voceros o los dirigentes del PRI en función con su candidato, Peña Nieto. Porque mientras que estos voceros, la voz de la dirigencia decía, o trataba de ver al movimiento como moros con tranchete, como algo manipulado para generarles una situación política electoral. El propio candidato lo asumía como algo que allí estaba ya. Decía en una entrevista que le hacían, en tercer grado, por cierto, este grupo de periodistas a Peña Nieto, decía, es que qué bueno, es interesante que haya sido a partir de mi visita a la universidad. A partir de mi visita sale la inconformidad, pero puede haber sido cualquier otro factor, y él lo mencionaba en esos términos. Claro. Me tocó a mí que, pues, qué malo, ¿verdad? Qué malo, a nadie le gusta. Pero también el asumirlo de esa manera me parece interesante. Me pareció interesante el asumirlo así. Que finalmente el movimiento es una expresión que hay que atender, hay que reconocer que existe y darle cauce, porque pues tampoco pueden verlo nada más como enemigos a los que hay que parar, no. Claro. Es algo a lo que hay que atender. Ahí es en donde me preocupo, ¿no? Si las demandas y exigencias estudiantiles que se están extendiendo y que posiblemente se incorporen nuevos
nuevos protagonistas, nuevos actores. Yo no sé si al ratito, después de los estudiantes, empiecen a jalar a las mamás de los estudiantes, o a los papás de los estudiantes, o a los hermanos profesionistas que ya estudiaron pero no tienen posibilidades, y esto se vuelve una situación mucho más grande que va más allá de las elecciones. Las elecciones son para los políticos, el movimiento que se está gestando es para la sociedad, para el país. ¿Y cuál es la situación que me preocupa? Bueno, y me preocupa en serio, que el político responda: señores, ¿quieren democratización de bienes? Bien, vamos a hablar con los directores de los medios para que incorporen gentes que hablen de otras cosas. Que eso no es la democratización de los medios de comunicación como lo están planteando los jóvenes, es que haya más medios de comunicación, que se deje de los monopolios que dominan, que imponen, que doblegan al mismo Estado, que ya no se puede. No se trata que se modifique Televisa y que se vuelva un poco más crítico tercer grado, no se trata de eso, se trata de que se creen nuevos foros, nuevos medios de comunicación, que es el terror que le da a los dueños de Televisa y Televisión Azteca, el que se abran más posibilidades de canales de televisión con diferentes tendencias, con diferentes formatos, con diferentes propuestas, y que deje de que el país sea rehén de la estupidez televisiva actual. Se veía un detalle interesante en estas movilizaciones, se ha visto porque está todavía ahí presente, que algunas de las imágenes que muestran los muchachos en sus marchas, con los logotipos de TV Azteca y Televisa como los más importantes o los más representativos del monopolio, bueno, pues el monopolio o el duopolio en los medios, decían abajo la leyenda: ahora las noticias las damos nosotros. Y eso claro, me lleva al otro elemento, que también ya, incluso hasta la misma convocatoria de las marchas, tiene una influencia importante. Algunos decíamos que se iba a tardar un poco más, y nos hemos equivocado porque vemos que es más inmediato, ya está. Así como decíamos como algo lejano, hace pocos meses decíamos, allá en otros países se están convocando a través de las redes sociales. Ahora vimos ayer, antier, que a través de esas mismas redes sociales aquí se están convocando, unos para irse a la Minerva en Jalisco, otros para irse a la Estela de Luz en el DF, y otros para irse a la Macroplaza en Monterrey. Sí, y se están convocando. Bueno, está llegando hasta el sureste, pues. Y esas redes sociales, esos mensajes que están circulando a través del Twitter o del Facebook, pues son de gente que entre ellos difícilmente se conocen. Conoces a algunos, algún grupo cercano, pero ellos a su vez tienen otro contacto, y esos a otros más, y esos a otros más, y se hace la red. De ahí que cuando una convocatoria surge y coincide, a él le parece interesante la réplica, a él le parece interesante la réplica, a él le parece interesante, y se va replicando, y todos coinciden con eso. Fíjate que voy a poner que están siendo rebasados terriblemente. La generacional de los estudiantes alegre, ¿no? Como los políticos y los partidos han envejecido terriblemente. Y un caso que están desarrollando ahorita. Dime tú, ¿cuáles son las diferencias